Info. Este es el tercero y último video de la secuencia del video que está titulado "No recibes los megas que contrataste en Megacable". Este tercer video les voy a mostrar la conclusión, más que nada unas interrogantes que quedaron en los primeros dos videos y que por eso decidí hacer un tercero. Vamos a empezar con los servicios contratados de 30 y 50 megas. Si tu modem es uno de los que está aquí en esta lista, pues por ahí empezamos que ya vamos bien. En este sentido quiere decir que tienes el modem adecuado. Si no lo tienes, al final te podré dar una solución o opciones. Una vez que tú tengas tu modem y está en esta lista, te voy a mostrar otra foto. Vamos a pasar al siguiente. Vamos para saber si tu equipo de cómputo, en este caso tu celular o tu tablet, tu equipo con el que te conectes al internet, es compatible 100% para que puedas recibir los 50 y los 30 megas. Aquí en este caso, si cuentas con una computadora de escritorio, es recomendable que tu computadora tenga una tarjeta de 1 gigabit que soporta 10 megas, 100 megas y hasta 1000 megas. Este solamente es un ejemplo y la foto es una muestra de referencia. No necesariamente tiene que ser igualita en la imagen, pero la mayoría son parecidas. Esto es para una computadora de escritorio. Si cuentas con una laptop, tu recomendación sería tener una tarjeta USB y que sea compatible con la conexión N. Aquí lo podemos ver. USB 2.0 es el tipo de conexión USB. Y este es el estándar 802.11N. Esta letra N es una clasificación de velocidad de las tarjetas inalámbricas Wi-Fi. En este caso dice que puede soportar hasta 300 megabits por segundo en este caso. Y si nosotros tenemos contratado los 30 o 50, con una tarjeta de estas sería suficiente. Si ya tenemos el modem en lo que les expliqué en la lista, el que se debería de tener, con un adaptador de estos tipo N, es muy importante que sea tipo N. Puedes buscar en tu computadora en las especificaciones, y si tu clasificación de la tarjeta de red es N, quiere decir que es 100% compatible y tu velocidad la vas a recibir al 100%, ya sea los 30 o los 50. Esto es para los que tienen 30 o 50. Ahora me voy a enfocar a los que tienen, en este caso, 100 y 200. Si tu modem está enlistado aquí en esta imagen, esta foto que les estoy enseñando, si tienes alguno de estos 8 y más algún otro que nos escape por ahí, es fácil de distinguirlos. Debe de tener doble banda, la 5G y la 2.4G. Bueno, ya que chequemos y tengamos alguno de estos modelos en nuestro domicilio, de nuestro servicio de Megacable, entonces desde ahí ya empezamos bien. Quiere decir que sí estamos recibiendo nuestros 100 y 200 megas. ¿Por qué? Porque el modem es el adecuado. Bueno, pasando en ese, les voy a mostrar si por ejemplo ustedes tienen una tarjeta de escritorio, una computadora de escritorio, y es la misma foto lo que esto aplica para el otro servicio también, hasta un gigabit, que son 1000 megabytes.
Bueno, hasta aquí vamos bien. En las tarjetas para computadoras de escritorio, en las laptops, ahí ya no nos serviría la que les mostré hace rato, esta, la N. Porque podemos decir, no, pero pues si llega hasta 300 megabits, si yo tengo 100, pues sí va a llegar. Pues sí, en ese caso sí tendríamos razón, pero estaríamos conectándonos por la banda 2.4G. Y si queremos, en este caso, rapidez y que no haya tanta interferencia, porque la banda 2.4 es la más saturada, es la que el vecino común tiene en su servicio. Entonces esta banda ya está súper saturada. Entonces, por más que tú estés recibiendo 100 a tu modem, con estos adaptadores y con la interferencia que hay, a lo mejor recibes, qué sé yo, 60, 70, y si estás más alejado del modem, pues menos. Por eso la diferencia. Con el N sí recibiríamos 100 megas si estuviéramos cerca del modem, pero como les digo, está la banda ya saturada, la de 2.4 GHz. En este caso, si se va a hacer el gasto, o si ya la laptop ya lo tiene integrado, en este caso pues sí, que de esos que no se les puede cambiar, pero pues hay que abrir la tapa y comprar una tarjeta pues especial que le quede a ese modelo. Lo recomendable es comprar una de USB con estas características, no necesariamente la marca, pero las características. Esto es para lo inalámbrico, porque las tarjetas que les mostré, en este caso esta, es por si lo estamos usando con la tarjeta, con la conexión de cable de red, LAN o UTP o cable de internet, no sé cómo varios lo conocen, pero para el caso da lo mismo. Ahora, para poder obtener los 100 megas, 200 megas, necesitaríamos una tarjeta como esta. Su clasificación, como podemos notar, sigue siendo igual, el estándar 802.11, pero su clasificación es AC. Como pueden ver, tiene las dos bandas, la 5G y la 2.4G. En la 5G puede viajar hasta 1200, pero en este caso, como nomás tenemos 200, pues igual esta la sobrepasa, pero la diferencia es que usaríamos la banda 5G, que tienen más alcance en cuestión de rapidez en transmisión de datos. Es verdad que ya depende de la tarjeta que tengan. Cuando la banda 5G nos vamos alejando, pierde más, se puede decir, señal que la 2.4G, pero pues si estamos dentro de nuestro domicilio usando la 5G, nos agarraría perfecto. Entonces, con una tarjeta de estas características estaríamos disfrutando de nuestros 100 o 200 megas sin problema alguno. Y si se compran una parecida a estas con antenas, aquí dice que tiene una ganancia de 5 dB de lo normal. Esto en cuestión de inalámbrico. Ahora, para los que tienen contratados 30 y 50, no es muy común que alguien no tenga estos modems en su casa, porque son los más convencionales de megacable. Para estos modelos, yo sí les recomendaría, si no lo tienen, les recomendaría que se los cambie megacable, que vayan directamente al centro de atención a clientes y pidan su cambio. Pueden mencionarles, yo tengo 30 megas, 50 megas y con este modem no llego ni 20, y se los tienen que cambiar porque dentro del sistema ellos van a ver que no es el adecuado que ustedes tienen. Eso sería para los de 30 y 50. En este caso, si alguien tiene 100 o 200 y su modem no está en
en esta lista, pueden hacer lo mismo de ir y pelear a que se los cambien, pero a veces para estos tipos de modem les dicen, les vamos a mandar al cliente y es que el modem el otro que tiene, sí, mire, si es compatible y les va a dar tantos megas, si les da los 100, los 200, pero no es muy estable esos modem. Puede que sea arroje que sí les pueda dar, si tienen 100 o 200, a lo mucho les den 70, 80, y en algunos ratos pues sí les va a dar los 100, pero después se van a caer. Entonces, que tengan un modem como esto. Y ya para las personas que no les gusta el servicio de Megacable en cuestión de servicio al cliente y que digan, no, pues a mí no me interesa, yo me quedo con mi mismo modem, les recomiendo algo aparte. Pueden quedarse con el modem que tienen y conseguirse un aparato como estos, un ruteador. Estos ruteadores, con esto no estoy diciendo que lo compren o se obliguen, pues van a decir es parte del servicio de Megacable y no lo vende, pues no. Entonces, debería de entregarnos los Megacable, pues parte del servicio. Pero pues ya conociendo con la mala reputación que tiene Megacable, pues no podemos esperar mucho. En este caso, esto les ayudaría más que nada a los que tienen videojuegos, los que, bueno, consolas, cámaras, conseguirse un ruteador como estos inalámbrico. Este ruteador tiene doble banda 2.4, dice que trabaja 300 mega, perdón, ya le cambié. Dice que trabaja, déjeme cerrarlo. Aquí está, perdón. Aquí está. Dice que trabaja a 300 megabits por segundo en 2.4 GHz y en la 5G hasta 867, lo cual pues estaría muy bien. Un equipo así como estos no le puse el precio porque no quiero hacerle propaganda a nadie, y no quiero recomendar ninguna marca en especial. Esto ya es a consideración de cada quien, pero algo así parecido como esto, con estas características, como este modelo yo lo vi como en 700 pesos. Pues hay más caros y esto es de los más económicos que vi con estas características, y con este se puede configurar con nuestro modem que ya tengamos, porque el único modem, la función que va a hacer el modem es simplemente es un puente de enlace. El modem lo conectaríamos con cable de red a este inalámbrico y lo configuraríamos como quisiéramos, y claro, deshabilitaríamos el inalámbrico en el cable modem, pero esto ya es muy opcional. Lo recomendable es que Megacable les cambie su modem para que puedan sacarle provecho a los megas que se han contratado. De hecho, por eso se está pagando, no es gratis. Y hasta aquí concluyo con esta serie de videos. Este es el número 3 y espero que pues les haya aclarado muchas dudas por qué no reciben sus megas. Pueden escribirme sus comentarios, preguntas acerca de este tema de los megas. Hasta luego.